Comunicación, políticas públicas y desarrollo. Normalmente, cuando alguien pregunta acerca de la carrera de comunicación social, lo primero que se le viene a la mente es la radio, la televisión o el periódico, o también las relaciones públicas como parte del campo laboral en donde se ejerce la comunicación. Sin embargo, no solamente en los medios tradicionales se puede ejercer la comunicación, esta carrera, sino también hay un nuevo campo que se ha denominado la comunicación para el desarrollo. Necesidad que incluso se vio expuesta durante la pandemia, no solo en el país, sino también a nivel mundial. Pero ya para entrar en materia, vamos a hablar y definir qué es lo que nos dice, qué significa la comunicación. Vamos a denominar o definir la palabra comunicar. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua encontramos que comunicar es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir o manifestar o hacer saber a alguien algo, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito, o también transmitir señales o un código de un emisor al receptor. Una vez claro el significado de la palabra comunicar y la acción que conlleva a la ciencia de la comunicación, es importante también analizar el concepto de la palabra desarrollo, aplicado a una comunidad o dando referencia al progreso en el sentido social, económico, político o cultural. De esta manera, entonces hablemos de qué significa desarrollo. Desarrollo no es nada más que una estadística o un indicador del estado de una sociedad que tiene en cuenta factores como la expectativa de la vida saludable, desde el momento del nacimiento, el nivel de alfabetización, la población adulta, la matriculación en las escuelas y la riqueza económica que se refleja en el Producto Interno Bruto. Todos estos lineamientos o factores determinan, mediante un análisis, el desarrollo de un lugar, de una ciudad o de un país. Estos factores o lineamientos nacen desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyas siglas es PNUD, el PNUD. Es el organismo que se dedica a elaborar la medición conocida como el Índice de Desarrollo Humano. Todas estas mediciones resulta que surgen a partir de la aplicación de ciertas políticas públicas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué son políticas públicas? Y les vamos a dar entonces la definición de qué son políticas públicas. Políticas públicas no es nada más ni menos que un conjunto de actividades, programas, estrategias, procedimientos, leyes o reglamentos dirigidos hacia un solo objetivo. Las actividades son aplicadas a través de los servicios públicos o también a través de leyes o normativas u ordenanzas que se establecen desde los miembros legislativos. Es decir, se crean las leyes, se crean las reglas y a partir de ello se realiza un balance para conocer si son o cuentan con índices para el desarrollo humano, ya en la aplicación de esas políticas públicas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué relación entonces existe entre la comunicación, las políticas públicas y el desarrollo? Básicamente, las políticas públicas, la comunicación y el desarrollo están entrelazadas muy fuertemente, tienen lazos muy pero muy fuertes. Para tener resultados positivos, incluso en la calidad de vida de los seres humanos, es necesario que se generen estrategias en donde el comunicador sea el eje fundamental para poder hacer partícipe a la ciudadanía de las políticas públicas, desde la creación de aquellas políticas públicas hasta su ejecución. Pero para lograr estos grandes índices, para lograr que lleguemos a los objetivos, es muy pero muy importante también, y ahí está el desafío del comunicador, involucrar a varios actores sociales dentro de la sociedad para poder generar una conexión eficaz entre las autoridades, entre unos ciudadanos empoderados y también entre los medios de comunicación y el rol del comunicador para el desarrollo. Por ende, el desafío del comunicador para el desarrollo o para el cambio social no es nada más y nada menos que lograr una estrategia en varios campos de acción. Una estrategia que vaya en varios campos de acción en donde la participación y el empoderamiento ciudadano sea un eje fundamental, no solo para aplicar las políticas públicas, sino también para la construcción de las mismas. Ahora vamos a hablar de América Latina. En estos últimos años, lamentablemente, los índices de desarrollo social
han sido un problema. Han ido, miren ustedes, de bajada, debido a la falta de estrategias que conlleven o que involucren a los ciudadanos en común para alcanzar un objetivo que sea nada más y nada menos que el bienestar social. Estos problemas se deben a que también en medio de estas políticas públicas que se comienzan a establecer no salen o no nacen o no se participa a la ciudadanía, sino más bien corresponden a intereses personales de cada uno de los políticos. Y por ende, también ahí está la labor del comunicador para motivar primero en conocer las problemáticas de cada uno de los sectores, generar estrategias y diferentes formas para que la voz de aquellos ciudadanos sea escuchado hacia las autoridades y que las autoridades realicen programas participativos con toda la audiencia o las personas. En donde es un desafío generar la vinculación entre las autoridades, Departamento de Relaciones Públicas, ciudadanía y el comunicador para el desarrollo, por el simple hecho de que están en medio muchos intereses personales de entre los políticos y la falta de conciencia social de cada uno de ellos, y el significado de justicia social, por supuesto, sigue siendo un problema del diario vivir. El hecho de no generar esta conciencia, de no generar este sentido de justicia social, sino más bien pretender cuidar los intereses de cada una de las personas o políticos. Este modelo, el participativo, por supuesto, debería ser aplicado desde el barrio, desde allá donde nace la ciudad, en cada uno de ellos. Un plan de comunicación estratégica que permita participar a cada uno de los ciudadanos para alcanzar sus objetivos. Ahora, ya tomando en cuenta los problemas de la pandemia. Durante esa pandemia tuvimos la oportunidad de evidenciar cómo la estructura social a nivel mundial es obsoleta. En América Latina y en Ecuador, sobre todo, nos han obligado a hacer un exhaustivo análisis acerca de la problemática que lleva el tema de conectividad, el tema de salud pública, el tema de educación, que sin duda han dado como resultado estructuras obsoletas que ya no pueden ser más aplicadas en cada uno de los países de América Latina y por supuesto acá en Ecuador. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo no darnos cuenta del problema de las interfaces dentro de la sociedad? Cómo ya el tema de la tecnología, cómo llegar a las zonas rurales se ha convertido en un problema total en medio de la pandemia, en donde la comunicación y las telecomunicaciones y el derecho al acceso a la información es un derecho fundamental de cada ser humano. Esto por nombrarle uno de los problemas. Ahora también tenemos el problema económico, el problema de la salud, que sin duda reflejan una estructura obsoleta del Estado que tiene la necesidad de cambiarse y de acoplarse a los nuevos requerimientos y estándares a nivel internacional. Ahora, a nivel del Ecuador, durante esta pandemia observamos unas falencias totales en el tema de la comunicación, en donde primero no existía una vocería oficial de parte del gobierno nacional, no había quien dé las disposiciones centrales, sino que todos abundábamos o vivíamos dentro de la desinformación en medio del pánico y de los problemas que conllevaron superar esta pandemia. Sin embargo, los municipios han hecho un trabajo excepcional. El hecho de en cada uno de los territorios de los municipios del Ecuador se empoderaron de esta situación, unos bien, otros mal, otros sobrellevaron, y ya tendremos la oportunidad de realizar los correctivos y los debidos análisis en cada uno de los lugares, pero ya tomando el ejemplo de acá, de nuestro cantón Pasaje, en donde prácticamente en medio de la desinformación de la ciudadanía, en donde incluso la Organización Mundial de la Salud no tenía claros los lineamientos en medio de la pandemia, se vio la necesidad de fortalecer los departamentos comunicacionales, los medios de comunicación y también el rol del comunicador ante la problemática, ¿no? El comunicador para el desarrollo. Los sectores se tomaron algunas estrategias y medidas. Por ejemplo, acá, una de las estrategias fueron las siguientes. Se utilizó las redes institucionales para difundir medidas de prevención, porque en ese momento la gente necesitaba buscar la manera de prevenir ser contagiado, ¿no? La educación fue muy importante, ¿no? Y a las zonas donde no llegaban las redes sociales, que ya son parte fundamental
de la sociedad, donde no llegaban estas estructuras, se trató de llegar con el perifoneo, por la radio, utilizar los medios también locales para llegar con la información. Otro de los puntos fue el trabajo con líderes barriales. Esto es un tema muy importante donde se vio aplicada la comunicación para el desarrollo y cómo buscar mejorar la calidad de vida aún en circunstancias de pánico y de pandemia. Por ejemplo, el trabajo con líderes barriales, que a su vez eran los encargados de transmitir los mensajes o las necesidades que nacían desde la ciudadanía al comunicador, y el comunicador era el enlace con las autoridades, y también las disposiciones que eran emitidas desde el gobierno, desde las autoridades, eran transmitidas hacia la audiencia o hacia los ciudadanos. Ese fue uno de los ejes más importantes. Además, también la constante información de los medios locales, que tenían que hacer un trabajo importante en medio de la pandemia, se evidenció, ¿no? Cuando, por ejemplo, observamos que en todos los medios se hablaba de métodos de prevención, se hablaba de la problemática de la problemática de cada uno de los sectores, y que también, lamentablemente, se evidenció todo el sistema estructural por el que tuvimos que pasar durante la pandemia. Y a pesar de tener municipios impagos y otros factores que determinaron las circunstancias del país, los municipios asumieron la responsabilidad otorgada por el gobierno central de precautelar la seguridad y la salud de los ciudadanos, siendo incluso la salud un deber que tenía que cumplirlo el Estado Nacional. Es importante, en conclusión, el rol del comunicador dentro de la sociedad, como ente vinculante entre las autoridades y las necesidades de la ciudadanía, pero que esas necesidades de la ciudadanía no se pueden cambiar, o las problemáticas también de cada sector no pueden cambiarse sin antes ejercer un proceso de empoderamiento ciudadano, donde cada uno de las personas o cada uno de los integrantes del barrio o de los lugares en donde se habita, se empoderen de las problemáticas para poder pensar en soluciones desde ahí, desde donde nace el problema, ¿no? Y que puedan también ser acogidas por el gobierno nacional. Esto tiene que ser una vinculación que definitivamente va a repercutir en el tema de desarrollo social y en los índices de desarrollo humano, ¿no? Que, como ya lo mencionábamos, esto está bajo los factores o los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas. Esto ha sido entonces el rol del comunicador en medio del desarrollo y de las políticas públicas de cada uno de los cantones. Soy Gabriela Torres y agradecemos a todos ustedes por la atención.